Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Antropología de la muerte. El título de este vídeo puede parecer excesivamente genérico o amplio o abstracto, pero realmente responde a la necesidad de pensar, repensar, reflexionar, analizar lo que significa la muerte para la vida de cualquier ser humano, de todo ser humano, podríamos decir. Ciertamente se han escrito infinidad de libros sobre antropología de la muerte y sobre el hecho mismo del morir. Ya Platón, por ejemplo, decía que la filosofía es una meditación acerca de la muerte, entre otras cosas. Y a lo largo de la historia de la filosofía, todos los filósofos han tratado el tema de la mortalidad, de la inevitable muerte que todos debemos afrontar al final de nuestra vida. Ciertamente, mañana, que es día 1 de noviembre, se conmemora el Día de los Difuntos, y es un día ciertamente importante, como todos. Lo que sucede es que el hecho de la muerte debe estar presente siempre en nuestra vida en cualquier momento, en cuanto a la capacidad de reflexionar sobre ella, porque eso da más sentido a la propia vida, da más fuerza, da más energía, da más ilusión a la propia actividad de vivir. Porque si bien es cierto que en la niñez o en la adolescencia, en la juventud, la muerte parece que está alejadísima, con el paso de los años se observa que las personas se dan cuenta de que es algo inevitable y de que llegará tarde o temprano. Por tanto, lo que conviene es aprovechar la vida al máximo, el carpe diem de Horacio, y por supuesto también pensar lo que podemos hacer en la vida, ser creativos, por ejemplo, si lo deseamos, ser libres, intentar cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, luchar por nuestros sueños también, por supuesto, y todo esto será en beneficio de una vida cada vez más rica, una vida plena, una vida absolutamente libre, lo que hará que podamos conjugar lo finito con lo infinito, de tal manera que tengamos una vida que esté tan llena de experiencias que podamos considerar que es una vida que se podría repetir hasta el infinito y seguiría siendo la misma vida. En este sentido, podemos decir que la finitud, que es algo propio de los animales y del animal racional que es el ser humano, es algo que no se puede vencer todavía por la ciencia. Y realmente lo que es mejor, lo que conviene, pienso yo, es precisamente aprovechar cada segundo, cada minuto de la vida, no solamente en los placeres físicos, corporales, que por supuesto también son necesarios en la vida, y el descanso, y el reposo, y el sueño, etcétera, etcétera, sino también en actividades, por ejemplo, de formación, de aprender, de viajar, de conocer, tener también una curiosidad infatigable, insaciable, y sobre todo tener una actitud creativa ante todo, ante la vida, y ser creativos. Yo creo que esa es una de las cualidades mejores de cualquier ser humano, porque al final, si solo pensamos la vida desde una perspectiva hedonista única y exclusivamente, perdemos gran parte de las experiencias vitales más profundas, más gratificantes, más satisfactorias para las personas. En definitiva, la construcción creativa de la propia vida y sobre todo el tener metas, proyectos de forma continua, es, diríamos, una cosa fundamental, es algo básico para la vida. Ya lo decía, por ejemplo, el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que en la parte final de la vida él recomendaba tener siempre proyectos, metas, ambiciones, de tal manera que eso sería lo que nos haría vivir de una forma absolutamente correcta, de acuerdo con las líneas de la naturaleza, como decía Jung. Y en ese sentido pienso que esa es la tarea propia de los seres humanos. Al final, si es que queda algo de nosotros, queda precisamente lo que hemos realizado, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, y sobre todo queda también la proyección o el recuerdo de lo que hemos creado. Y, por supuesto, la creatividad no significa que las personas antes de morir tengan que hacer obras excelsas o composiciones extraordinarias o libros extraordinarios, que también, sino que cualquier acto creativo, cualquier actividad creativa que se expone ante los demás también tiene
una faceta de creatividad que hay que reconocer y hay que también darle su valor. Por lo tanto, frente a personas que con todo su derecho pasan por la vida sin tener nada de creatividad o sin desarrollarla, pues yo creo que es mejor tener una vida absolutamente creativa en todos los sentidos, absolutamente, diríamos, activa también, para así pues aprovechar todos los momentos fundamentales de nuestra existencia de mejor manera. En cualquier caso, esto por supuesto está sometido pues, a distintas valoraciones, correcciones, opiniones, etc. En cualquier caso, yo creo que la forma de vencer a la muerte es precisamente a través de la creatividad, porque eso, como también por ejemplo se observa en distintas obras y libros, etc., el dar un cierto legado, diríamos, al mundo, aunque sea un legado pues reducido, mínimo, es importante porque entre algo o nada hay una diferencia infinita. Entonces, todo lo que creemos, a nivel creativo me refiero, pues es siempre muy importante. Que eso no supone que siendo creativo no se disfrute de la vida, al contrario, se disfruta más todavía, porque la creatividad se entiende de infinitas maneras. Una persona puede ser creativa viajando, pues descubriendo lugares, haciendo fotos a los lugares, vídeos, etcétera, y luego pues también aportando pues esos datos, esos conocimientos a la propia sociedad, y también disfrutando él de esas propias fotos, vídeos, etcétera, además de poder pues dar nuevos conocimientos a la sociedad a través de esos viajes, fotos, vídeos, escritos, artículos, libros, audios, etcétera, etcétera. En definitiva, eso es lo que diríamos hace una vida cada vez más llena, cada vez más rica, cada vez más intensa. De lo contrario, las personas, si solamente se dedican pues a una vida exclusivamente placentera, sin hacer cosas, una vida pasiva, pues claro que están en su derecho de hacerlo, lógicamente, pero a mi juicio están perdiendo pues una parte muy importante de la existencia y podríamos decir que están muriendo antes de tiempo. En cambio, una persona creativa está viviendo con la máxima intensidad hasta el último segundo de su vida en la Tierra. En cualquier caso, diríamos, pues la actitud, a mi juicio, mejor es precisamente la de tener un espíritu inquieto, curioso, también desarrollar pues una energía y unas actividades que den lugar pues a descubrimientos, a aprendizajes continuos, de tal manera que todo eso se refleje también en experiencias cada vez mejores, en experiencias que con el paso de los años van incrementando la densidad de lo que se puede saber, de lo que se puede aprehender de la realidad y de lo que se puede hacer también con la realidad. En definitiva, la vida como un proceso de transformación de lo real y de transformación de nosotros mismos, porque las personas pasan por distintas etapas de su vida y en cada etapa, aunque conservan la identidad de las etapas anteriores, crean pues nuevas formas de pensar, de sentir, de ser, etc. Y esto es lo grande de la vida frente a la muerte, que es el vacío absoluto, la nada absoluta, o que en las creencias religiosas pues supone, diríamos que un salto del alma a, diríamos, a otra dimensión distinta, a una dimensión trascendental. En cualquier caso, exista esta dimensión supratemporal, supraterrenal o trascendental o supraempírica, aunque exista, divinizar la propia vida desde una actitud creativa, considero que es lo más apropiado para cada persona, para cada ser humano. En todo caso, es verdad que sobre esta cuestión han también pensado numerosos filósofos, por ejemplo Schelling, Fichte, Kant, Hegel y otros muchos, y han insistido un poco en la cuestión del pensamiento, por ejemplo, en el caso de Platón, como algo divino. El mundo inteligible, el mundo de las ideas, pues es lo que nos lleva a la verdadera realidad. Y la realidad material, la realidad sensible, pues es simplemente apariencia y no es la realidad de verdad.
Por lo tanto, a través del pensamiento y de la creación podemos llegar a esa verdadera realidad, a esa realidad que a la vez nos hace divinos y a la vez mortales. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.